Bueno, ya en esta última parte del bloque de Con la Verdad vamos a entrar con una entrevista muy importante con el doctor Carlos Sánchez Berzaín desde Estados Unidos. Él es politólogo, abogado, además exministro de gobierno de Bolivia, y es un grato placer tenerlo ya vía online. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado, Níbar, un saludo a usted, a todo el programa y a la importante audiencia que tiene en todo el país y en la región. Hace rato que no teníamos entrevista con usted y se han ido acumulando temas muy importantes. Muy concretamente, me gustaría hablar lo que está pasando últimamente con las elecciones PASO en la Argentina. Los Kirchner se ve que no han tenido una muy buena votación en esta vez. Además, también tenemos que hablar con esa cumbre de la CELAC y obviamente también no podemos dejar exento lo que está pasando en Bolivia. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, empecemos desde afuera. ¿Cómo ve el tema de la CELAC? De la Argentina. Primero empecemos con la Argentina, con las elecciones PASO. Miren, Níbar, para entender todo lo que está pasando en las Américas, en Latinoamérica, en México, en la Argentina, en Bolivia, hay que recordar el marco de referencia que hace a este siglo, al siglo XXI. Hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial liderada por la dictadura de Cuba, integrada por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con los gobiernos de Argentina, México y ahora el Perú a su servicio. Y la América democrática con todos los demás países en torno al sistema interamericano que está fundado en la democracia como derecho de los pueblos, con los elementos esenciales que son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso y el ejercicio del poder de acuerdo al Estado de Derecho, la división e independencia de los órganos del poder público, las elecciones libres, limpias y justas basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Entonces, si entendemos que hay estas dos Américas, una dictatorial donde se violan los derechos humanos, donde hay presos políticos, donde hay perseguidos políticos, donde la justicia es el instrumento para violar los derechos humanos y no para protegerlos, como sucede en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Y hay otra América que está luchando por llevar adelante un proceso de perfeccionamiento democrático. Entonces entendemos todo lo que pasa en los lugares que usted ha dicho. En ese marco de referencia podemos empezar por donde usted quiera. De que no se puede hablar de una Bolivia, de dos Américas que realmente están enfocadas. 21, hay una América que está siendo tomada por narcoestados. Si el problema es delincuencial, es narcotráfico, ¿qué tendría que pasar por ejemplo, con Bolivia con relación al narcotráfico? El chapare, la hoja de coca. ¿Tendría que entrar otra vez el control de los Estados Unidos hacia el chapare? ¿Tendríamos que legalizar la cocaína? ¿Qué tendríamos que hacer con relación a la coca? Es que las dictaduras del siglo XXI, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que están asentadas en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no son dictaduras de carácter político, son dictaduras de delincuencia organizada transnacional que han convertido a sus países en narcoestados. Venezuela es el hub, es el eje de los narcoestados, el cerebro de esa operación está en Cuba. Bolivia ha incrementado su capacidad de producción de coca y de cocaína, que en alianza con las FARC y el ELN en Colombia, que son operados desde Venezuela, integran ese proceso que tiene a Nicaragua como un centro de lavado y un centro de despacho de droga. Y eso está conectado con la delincuencia organizada que va más allá de las Américas. Ahora, en este tema lo que hay que hacer es cumplir la ley, pero no se puede cumplir la ley cuando hay narcoestado. ¿Qué quiere decir narcoestado?
La definición de narcoestado se da a aquel país, a aquel estado donde los gobernantes, las personas que detentan y que ejercen el poder, están de tal manera participando en cualquiera de las fases del narcotráfico que utilizan el poder que tienen para beneficiar al narcotráfico. Un ejemplo típico es Bolivia. Evo Morales incrementando los cultivos de coca, Evo Morales allanando y quitando los territorios indígenas para sembrar coca, Evo Morales y su gobierno incendiando la Chiquitanía para expandir los cultivos de coca, entrándose en los territorios protegidos del TIPNIS, y Bolivia incrementando la producción de droga y además falsificando oficialmente los datos de lo que son los cultivos de coca y la producción de cocaína, al punto en que acaba de emitir un informe en los Estados Unidos donde se señala expresamente a Venezuela y Bolivia como dos de los países que han incumplido sus obligaciones en materia de lucha contra el narcotráfico en el ámbito de lo que es la producción, lo que es el tráfico, y estos países están señalados como narcoestados. Entonces, la pregunta que hay que hacer, hay que cumplir la ley, pero para cumplir la ley, lo primero que hay que hacer es separar del poder político a la gente que forma parte del narcotráfico. Concretamente, esa propuesta de decir, porque se la ha escuchado también en algunos debates, el tema de legalizar la cocaína, ¿es una probabilidad para ir cerrándole las puertas a los narcoestados? No hay manera de hacerlo, porque la cocaína pertenece a la escala, al grado de las drogas duras, las drogas de las que no se retorna, el opio, la cocaína, y la legalización de este tipo de drogas es absolutamente imposible, más cuando quienes proponen la legalización son los operadores de narcoestados. ¿Qué están buscando? Están buscando legalizar su condición criminal. Hoy día, por más que detenten el poder en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, quienes integran y sostienen los narcoestados son delincuentes. Y la prueba de eso es que el cartel de los soles ha sido puesto en evidencia hace varios años y objeto de enjuiciamiento en el marco de la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se han abierto causas en Nueva York y en la Florida, y los miembros del cartel de los soles, entre los que está Nicolás Maduro, está Hugo Carvajal, el pollo aquel, está Diosdado Cabello y otra gente, tienen órdenes de captura internacional con recompensas por la captura. Maduro, $15 millones. El pollo Carvajal acaba de caer en España y se comenta que la gente que denunció su ubicación está en proceso de cobrar la recompensa, que en ese caso era $10 millones. O sea, estamos hablando de delincuencia organizada que detenta el poder político, y eso es gravísimo porque hay que separar la política del crimen. Yo quiero recordarle que el último intento importante en el siglo XX de tomar el poder político desde el narcotráfico lo hicieron en Colombia el narcotraficante Escobar Gaviria, y en Bolivia el narcotraficante Suárez Gómez, que eran socios en esa operación y que en ese momento estaban aliados con Fidel Castro, pero fracasaron. En el siglo XXI esto ha llegado muy lejos y hay efectivamente narcoestados en ejercicio que amenazan a la región, que amenazan al mundo democrático y que además hacen unos esfuerzos extraordinarios para revestir su crimen como política, y eso es lo que acabamos de ver en la reunión de la CELAC en México el fin de semana pasado. Ahora sí, vamos hablando de la CELAC. El presidente de Cuba y Uruguay intercambian acusaciones en cumbre de la CELAC. El uruguayo Luis Lacalle... Tiene que precisar, Cuba, un momento, Cuba no tiene presidente, Cuba tiene dictador. Al presidente, el concepto de presidente, si usted lo busca en el Google, en el diccionario, donde fuera, se trata de una autoridad que es elegida por el pueblo por un término determinado de mandato y que tiene obligación de rendición de cuentas. La presidencia es una cualidad de la democracia.
Cuba no tiene presidente, puede tener jefe de gobierno, pero en los hechos es un dictador. Es muy cierto lo que acaba de decir con relación a lo de Cuba. Y bueno, yo estaba haciendo una lectura de las noticias de NTN 24. Y bueno, ahí se intercambian posiciones entre lo que el representante de Cuba y el de Uruguay. Y bueno, se manifiesta con relación al acuso de lo que es la situación en Cuba. A ver, muchos decían que con lo que estaba pasando en Cuba se iba a caer las izquierdas llamadas en ese entonces por el castrochavismo, como usted lo denomina, porque es como un satélite ahí en lo que es Latinoamérica. Ahora bien, lo que pasa en la Argentina con las elecciones PASO, los Kirchner, también una zancadilla a esa llamada izquierda. ¿Dónde va a parar todo esto, doctor? ¿Cuál es su análisis del contexto internacional y esas izquierdas? Lo de Cuba, que ya decíamos hace rato que debería haber generado ya un cambio trascendental en Latinoamérica, y hoy lo de que recientemente pasa en la Argentina. Puedes mirar al socialismo del siglo XXI, castrochavismo, como un solo bloque. Lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en Bolivia no son procesos separados. El proceso de Bolivia no es un proceso boliviano, no es la genialidad de Evo Morales, la inspiración que le ha dado la Pachamama a los cocaleros, o de pronto el genio que ha venido desde los ancestros del racismo que ellos proclaman, nada de eso. Lo que pasa en Bolivia no es sino la expansión del grupo liderado por Cuba y financiado por Venezuela, que se llama castrochavismo, que cogen y fabrican un líder desde los ancestros de la defensa de la coca y la cocaína, que es Evo Morales, lo instalan en el poder y hacen de Bolivia una dictadura exactamente en el modelo venezolano, destrozando la república, cambiando la constitución, masacrando al pueblo boliviano, con presos, con perseguidos, con corrupción, con exiliados y con todas las características que hay en Venezuela. O sea, si usted mira el proceso venezolano y el proceso boliviano, la única diferencia es que en Venezuela hay 6 millones de venezolanos que han salido escapando de su país y que eso se nota, y que por su tamaño en Bolivia el impacto es bastante menor, pero Bolivia tiene hoy día 42 presos políticos, tiene más de 1.700 exiliados desde hace cerca de 15 años, no tiene Estado de Derecho, tiene una oposición funcional que ha pasado de ser funcional a la dictadura a ser rehén. El rato que quiere el gobierno aprieta a uno de sus opositores y lo pone en la puerta de la cárcel, como está haciendo ahora con el alcalde de Cochabamba y como hará en unos días con el alcalde de La Paz, y después proseguirá con el gobernador de Santa Cruz. Entonces no hay ninguna garantía, y la que se llama oposición en Bolivia no tiene la posibilidad ni siquiera de llamar a la dictadura por su nombre. O sea, una de las cuestiones que está pasando en las Américas es que como no hay un reclamo y un señalamiento de dentro de Bolivia que diga que ese régimen es dictatorial, están presentando falsamente la situación de Bolivia como si fuera una crisis del sistema de justicia, cuando en verdad es una dictadura castrochavista hecha y derecha, en la que quiero insistir, no es un proceso boliviano, es un proceso transnacional que repite lo hecho en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en su momento en el Ecuador de Correa. Entonces, en ese sentido, la lectura de todo lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, en Cuba está pasando que la dictadura se está cayendo. Una dictadura a la que se le han acabado los mitos, nadie cree en la revolución cubana, una dictadura que no tiene pueblo, doctor, no tiene permítame, el respaldo del 10%. Sí. Permítame, perdón, que lo corte. Pero, a ver, decimos que la dictadura de Cuba se cae. Hace rato que decíamos lo mismo de Nicolás Maduro y hasta ahorita no cae. Un proceso de deterioro extremo. Y la dictadura de Cuba ha tenido un gran susto, un gran sofocón el 11 de julio, y hay un proceso en marcha.
La dictadura de Venezuela está inscrita en algo que yo he señalado en un análisis de hace aproximadamente un año. Hay dos transiciones de la dictadura a la democracia que son dos grandes fracasos en las Américas, y son la transición de Bolivia y la transición de Venezuela. La transición de Bolivia con Yanine Áñez, que en vez de hacer transición hizo continuismo. ¿Para qué voy a explicar aquello? La pobre señora está pagando, siendo presa política del régimen al que ayudó a reinstaurarse y al que sostuvo y cuyas leyes y constitución mantuvo en vez de restaurar la república y recuperar la democracia. Y en Venezuela el gobierno que tuvo que ser de transición de Juan Guaidó está forzado a negociar con la dictadura porque se ha debilitado tanto que ha perdido incluso la legitimación interna. Entonces hay dos grandes fracasos en los procesos de transición de la dictadura a la democracia, y hay un gran éxito. Los fracasos son de nuevo Bolivia y Venezuela, y el gran éxito se llama Ecuador. Mire, Ecuador, que era una dictadura castrochavista pura y dura, de la mano de Lenín Moreno ha ido a un proceso democrático, han hecho unas elecciones, hoy día tiene un presidente que es Guillermo Lasso. Es un país en crecimiento y es un país que está recibiendo toda la inversión que sale de la Argentina, del Perú, de los países con inestabilidad, y tiene un crecimiento sostenido y uno de los mejores tratamientos a la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué está pasando con las dictaduras? Las dictaduras agonizan, pero son agonías largas, y son mucho más largas cuando la oposición le hace el juego de sostener a la dictadura. En Bolivia no somos capaces de llamar a la dictadura por su nombre. En Bolivia parece que la oposición está feliz de simular un ambiente de democracia con un sistema de justicia que está en crisis, cosa que es falsa, porque el sistema de justicia no es sino una tecla, un resorte, el alicate con el cual aprieta la dictadura a la oposición, a los líderes cívicos, a la resistencia civil y al pueblo boliviano en general, y con el cual establece el miedo para gobernar con el terrorismo de Estado, que es la regla de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Bolivia han instaurado un sistema de terrorismo de Estado. Nadie habla contra la dictadura ni contra el gobierno, porque al día siguiente aparece un fiscal o aparece un cobrador de impuestos o alguna cosa peor. Entonces, no tenga duda, Aníbal, las dictaduras están en franca caída porque no tienen mitos, no tienen economía, no tienen pueblo y ya no tienen discurso internacional. ¿Dónde va a ir a parar la economía de Cuba? A ninguna parte. Es un país que está en una crisis humanitaria total, lo mismo que Venezuela, y Bolivia con una deuda externa que representa el 60% de su Producto Interno Bruto, y con un déficit en la balanza comercial que llega casi al 10% del PIB. ¿Dónde vamos a ir a parar? La gente lo sabe, en Bolivia hay crisis, pero es una crisis disimulada por un conjunto de medidas de atropello que vienen preparándose, además muchas más, para tratar de quitarle a la gente lo poco que tiene y tratar de repartir eso para mantenerse en el poder. Concretizar la entrevista, doctor Carlos Sánchez Berzaín, vamos a hablar muy concretamente de Bolivia. En realidad, usted lo dijo bien, ¿dónde va a ir a parar todo esto? Cuando hoy en Bolivia se está viendo dos posturas. Obviamente, una oposición como también como un gobierno, donde nos están tratando de llevar a lo que es un nuevo, una nueva organización de la justicia, un nuevo diseño de la justicia. Ahí nos quiere llevar tanto la oposición como este gobierno, donde hacen ver a la población boliviana que la crisis de la cual estamos viviendo se debe al sistema judicial solamente. Unos han propuesto que deberían ser, como Carlos Mesa, en 90 días un cambio de la justicia. El gobierno no ha dado fecha y obviamente hay otras posturas que dicen de analistas que el cambio debería ser constitucional, no solamente de la justicia. Y hay otras posturas como la de Pumari, que dice
que la solución está en las calles. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, para culminar, ¿cuál es su propuesta o cuál es su análisis con relación a esto donde nos está llevando a la población boliviana, que solamente es el tema de la justicia? El problema de Bolivia no es el sistema de justicia. El problema de Bolivia es que hay una dictadura que ha hecho desaparecer el Estado de Derecho, que impide que haya división e independencia de los poderes públicos y que ha convertido a lo que hoy día llaman justicia en el mecanismo de represión, de oprobio y de instauración del terrorismo de Estado. O sea, ¿qué van a hacer? Van a revocar, van a desabollar y van a repintar el instrumento del terrorismo de Estado en Bolivia que se llama justicia. ¿Cómo lo van a cambiar? Lo van a cambiar aunque cambien la Constitución o algunas frases de una Constitución que además está falsificada y que suplanta a la República de Bolivia y que es una copia de las constituciones de Cuba y Venezuela, y después de eso le van a querer convencer al pueblo boliviano que de pronto le van a devolver al ciudadano boliviano el respeto a sus derechos humanos, la garantía del debido proceso, le van a devolver la garantía de la igualdad jurídica, que van a haber jueces imparciales y que de pronto los fiscales van a dejar de ser los peones del poder dictatorial que ejercen como verdugos en contra de los ciudadanos. Nada de eso va a pasar. O sea, la reforma del sistema de justicia viene con la reposición de la democracia. No hay manera de tener un sistema de justicia que sea tal en dictadura, y en Bolivia el problema no es la justicia es el síntoma, porque es el instrumento de ejecución del terrorismo de Estado que ejecuta la dictadura castrochavista de Evo Morales y Arce Catacora, que son operadores de ese sistema transnacional que ya hemos descrito. Entonces, por amor a Dios, el pueblo lo sabe. Yo no sé qué están discutiendo entre el gobierno dictatorial y la oposición funcional frente a un pueblo que se les está riendo, porque la gente sabe que la justicia es el mecanismo de terrorismo de Estado del régimen, con el cual asustan y tienen apretados inclusive a los opositores, y que en medio de eso están montando un circo para repintar el mecanismo de terror, para desabollar una cosa que no tiene compostura. ¿Solución está en las calles, doctor Carlos Sánchez Berzaín? La solución está en la recuperación de la democracia, y eso sucede de dos maneras. O sucede con un proceso de transición a través de un proceso de diálogo nacional en el que todos los sectores sociales, civiles, políticos, regionales se unen para restaurar el Estado de Derecho y la República, o sucede en las calles. Yo espero que suceda lo primero. Bolivia tiene experiencia en eso. La salida de las dictaduras de la década de los 70 fue por ese primer mecanismo. Pero la salida de las dictaduras en la década del sexenio, del 46 al 52, fue en las calles. Entonces, el pueblo boliviano sabe hacer las dos cosas. De lo que no tengo duda es que la dictadura va a caer, y pronto. Siempre un placer conversar con usted, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ha sido un placer tenerlo con La Verdad. Muy amable y hasta una próxima oportunidad. Gracias, señora. Mucho gusto.